Hola chicos, hoy vamos a realizar una actividad muy interesante, ¿ok? Bien, aquí yo tengo una imagen alusiva a un sitio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bien, todo lo positivo, lo negativo que podemos encontrar, incluso lo interesante del lugar. ¿De qué actividad se trata? Bien, para empezar vamos a considerar que es una evidencia de rúbrica. El tema es Mining Tours, ¿ok? ¿Qué vamos a realizar? Bien, vamos a trabajar con actividades positivas, negativas e interesantes. Esto es en un PNI, lo positivo, lo negativo, interesante. Es un organizador gráfico. En tiempo gramatical, pasado simple. Todo esto es alusivo a una imagen o dibujo del lugar, como el que tenemos aquí. Que encontramos por consiguiente un organizador gráfico PNI. Ok, vamos a pasar a lo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que algunos ya reconocieron el lugar. Yo aquí les voy a hacer mención de este lugar, porque lo conocí y se me hizo un lugar muy interesante, positivo, pero también tiene cosas negativas. Positivo. I went to Guanajuato with my family the last weekend. Tengo que el went está como verbo en pasado simple, de go. Go en pasado es went. The last weekend es time expressions. Es una expresión de tiempo, ¿ok? Que se trabaja en pasado simple. Después yo tengo Guanajuato's mining tours were in Spanish. Cuando entramos a las minas, tuvimos nuestro tour en español. Fue sorprendente. ¿Ok? Más sin cambio tenemos aspectos negativos. We visited Minas San Cayetano, located 5 kilometers from the city center. Imagínense, 5 kilómetros de la ciudad del centro. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Nuestro propio transporte. Ya no había manera de que nos llevaran. Entonces tuvimos que irnos. Entonces, pues eso no me pareció. Para mí fue algo negativo. Más sin en cambio, encontramos cosas muy interesantes. Aquí tenemos este. The center of Guanajuato was completely pedestrian friendly. O sea, había muchas personas caminando. Era muy agradable el ambiente, las personas, el sitio. Se respiraba un aire de tranquilidad, de confianza y sobre todo de seguridad. Un lugar muy agradable. Además, lo más sorprendente es que conocimos una red de túneles. Esto fue lo más sorprendente. Una red que para mí era muy complicada, pero era sorprendente, grandiosa y al mismo tiempo causaba temor. Su estructura, sus formas, inclusive hasta la oscuridad. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que más me sorprendió. Bien. Entonces, esta actividad se trabajó en pasado simple. Nuevamente les recuerdo. Aquí están los verbos con los que yo trabajé, que es el went, que hace referencia en mi tiempo gramatical. Yo respeto una estructura gramatical, que es un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces nosotros también tenemos que respetar esto. ¿Ok? Aquí yo tengo también un sujeto. Guanajuato's mining tours were. Este es mi verbo. En Spanish es mi complemento. Estoy trabajando en pasado simple. Si yo trabajo en negativo, no quiere decir que lo tenga que formar en negativo, sino que el sentido es negativo. We visited Minas San Cayetano. ¿A dónde estaba localizado? A 5 kilómetros del centro de la ciudad. We needed our own transport. We needed our own transport. O sea que necesitamos nosotros nuestro propio transporte. ¿Por qué? Por la distancia. Entonces, no está en negativo, sino el sentido está en negativo. Algo que no fue muy agradable. Y en la última, que lo manejamos como interesante,
Al igual este está en positivo y en pasado simple. ¿Ok? The center of Guanajuato was es un pasado del verbo to be, completely pedestrian friendly. Es un sentido muy positivo, lo que está dando a entender que las calles son, ¿sí?, completamente para caminar. Ok, entonces, esta actividad se trabajó en pasado simple en base a una imagen que nosotros acabamos de ver y nuestro organizador gráfico, que es un PNI. Nosotros tenemos que respetar el organizador, el tiempo gramatical y sobre todo la información. Ustedes pueden jugar con todo lo demás, los colores, sus imágenes, si lo pueden hacer, lo que quieran ustedes redactar está bien, siempre y cuando se mantengan en el margen, que es el pasado simple, las acciones que son positivas, negativas e interesantes para respetar nuestro organizador gráfico. ¿Ok? Hay lugares muy interesantes, traten de realizarlo de una forma sencilla, con palabras concretas que den a entender lo que estamos trabajando y lo que hicimos, sea solos o con su familia, o con amigos en este caso. ¿Okay? Remarcamos sobre todo los verbos en pasado simple para que se puedan localizar fácilmente. ¿De acuerdo? Bien, chicos, eso sería todo. Entonces les dejo nuevamente mi imagen. Que tengan un buen día.